Buenas tardes, soy Erika Ania Barbosa Más, estudiante del cuarto semestre de Administración Pública y pertenezco a la CETAC del Valle de San Juan. En este podcast vamos a hablar sobre el tema de la deuda pública en Colombia, desde su definición hasta su impacto y consecuencias. Analizaremos las cifras más recientes, discutiremos las causas y consecuencias del endeudamiento y exploraremos cómo afecta la economía y la vida de los ciudadanos. Así que comencemos. Resulta que la deuda pública representa la cantidad de dinero que un gobierno debe a diversos acreedores. Este endeudamiento puede tomar varias formas, desde bonos gubernamentales emitidos en los mercados financieros hasta préstamos de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI o el Banco Mundial. Uno de los principales motivos para contraer esta deuda es financiar inversiones públicas como infraestructura, educación o salud, que se consideran fundamentales para el desarrollo económico y social a largo plazo. Además, los gobiernos pueden recurrir a la deuda pública para cubrir déficits fiscales, es decir, cuando los gastos superan los ingresos, lo que puede ocurrir debido a una variedad de razones como recesiones económicas, crisis sanitarias o desastres naturales. Sin embargo, el uso de la deuda pública ha traído consecuencias. Por un lado, el endeudamiento excesivo puede llevar a un aumento en los costos financieros, ya que los gobiernos deben pagar intereses sobre la deuda. Esto puede comprometer al gobierno para destinar recursos a otras áreas prioritarias, como programas sociales o inversiones en infraestructura. Además, un nivel elevado de deuda pública puede generar preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal, es decir, la capacidad del gobierno para pagar sus deudas en el futuro sin recurrir a un aumento excesivo de impuestos o a una reducción de los gastos públicos. Una deuda sostenible puede llevar a una crisis financiera y afectar negativamente la confianza de los inversionistas, lo que a su vez puede provocar una depreciación de la moneda, un aumento de las tasas de intereses y una disminución en la inversión y el crecimiento económico. Por otro lado, la deuda pública también puede tener impactos sociales, ya que los pagos de intereses y amortizaciones pueden representar una carga para el presupuesto gubernamental, lo que podría limitar la capacidad del gobierno para financiar programas sociales, educativos o de salud, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Si bien la deuda pública puede ser una herramienta útil para financiar inversiones y cubrir déficits en momentos de necesidad, además, es importante que los gobiernos administren de manera responsable su endeudamiento para evitar consecuencias negativas a largo plazo, tanto para la economía como para la sociedad. Esto implica una gestión prudente de las finanzas públicas, un monitoreo constante, la sostenibilidad fiscal y la implementación de políticas que fomenten el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Por lo tanto, el análisis actualizado de la deuda pública en Colombia nos muestra la situación financiera del país y los desafíos que enfrentan en términos de endeudamiento. Por lo tanto, vamos a profundizar en este análisis utilizando las cifras y estadísticas proporcionadas. Resulta que la deuda pública total de Colombia a diciembre del 2023 asciende a 734 billones de pesos colombianos, lo que representa el 57,5% del Producto Interno Bruto. Del total de la deuda, 377 billones de pesos corresponden a una deuda externa, lo que constituye el 51,4% del total, mientras que el 357 billones de pesos colombianos responden a deuda interna, representando el 48,6% restante.
El servicio de la deuda en 2023 alcanzó los 104 billones de pesos colombianos, equivalente al 14,2% del Producto Interno Bruto. El promedio de vencimiento de la deuda es de 7,3 años para la deuda interna y 10,7 años para la deuda externa. Con esto podemos analizar que el aumento de la deuda pública en Colombia en los últimos años se atribuye principalmente a la crisis económica provocada por los diversos acontecimientos, la necesidad de financiar programas de ayuda social y estimular la economía han contribuido al incremento del endeudamiento. El gobierno nacional ha respondido implementando medidas para contener el crecimiento de la deuda, como la reforma tributaria del 2021, que buscaba aumentar los ingresos fiscales y reducir el déficit presupuestario. A pesar de los esfuerzos por controlar el crecimiento de la deuda, es importante mantener la vigilancia sobre la sostenibilidad a largo plazo. Esto implica continuar con políticas de control del gasto público y buscar aumentar los siguientes ingresos fiscales de manera sostenible. Por otro lado, estos serían los riesgos. Un aumento en las tasas de intereses internacionales podrían aumentar el costo del servicio de la deuda, lo que representaría una presión adicional sobre las finanzas públicas. Es así como vemos que en las últimas décadas, pues Colombia ha enfrentado desafíos económicos y sociales, incluyendo conflictos internos, fluctuaciones en los precios de los productos básicos como el petróleo y la necesidad de financiar programas de desarrollo y reducción de la pobreza. Estos factores han contribuido a un aumento del nivel de endeudamiento del país. Uno de los principales componentes de la deuda pública colombiana son los bonos de deuda interna y externa, emitidos por el gobierno para financiar sus operaciones y programas. Además, Colombia ha recurrido a préstamos de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para obtener financiamientos adicional y apoyo técnicos en áreas como el desarrollo económico, la infraestructura y la reforma institucional. En los últimos años, el gobierno colombiano ha implementado políticas destinadas a gestionar y reducir la deuda pública, así como a mejorar la sostenibilidad fiscal. Esto incluye medidas para fortalecer la disciplina fiscal, aumentar los ingresos tributarios, controlar el gasto público y mejorar la eficiencia en la gestión de la deuda. Una desaceleración económica podría reducir los ingresos fiscales y dificultar el pago de la deuda, especialmente si no se implementan medidas para estimular la actividad económica y generar empleo. Con esto podemos concluir que la deuda pública sigue siendo un tema importante para la economía colombiana y su gestión es fundamental para garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible. Es necesario que el gobierno nacional continúe implementando medidas para controlar el crecimiento de la deuda y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo, sin comprometer el bienestar económico y social del país. Este análisis basado en cifras y estadística proporciona una comprensión más completa y precisa de la situación de la deuda pública en Colombia, así como de los desafíos y riesgos que enfrentan en el país en este aspecto. Y con eso concluimos nuestro análisis sobre la deuda pública en Colombia. Espero que esta información haya dejado una comprensión más profunda de este tema de la economía del país. Gracias por su atención y hasta pronto.